Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es un gusto poder estar juntos disfrutando de la palabra de Dios. Estamos llevando una enseñanza de Primera de Corintios y vamos ahora con el capítulo 7. El capítulo 7 nos habla mucho sobre el matrimonio. De hecho, es uno de los capítulos del Nuevo Testamento que más habla sobre el aspecto matrimonial. Así es de que comencemos. Versículo 1. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Está mencionando que primero le llegó una carta con todas las diferentes preguntas que tenía la iglesia de Corintios. Entonces él responde esta carta diciéndole primero, le será al hombre no tocar mujer. Y bueno, esto lo dice porque él es una persona que puede vivir de una manera que no toca a ninguna mujer. Si ustedes se dan cuenta en el versículo 7 dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. O sea, quisiera que fueran como yo. Versículo 32 te dice la razón por la cual quisiera que fuéramos como Él. Dice, quisiera pues que estuviesen sin congoja. Es decir, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor y cómo agradar al Señor. O sea, Él se está enfocando en las cosas espirituales, buscando las cosas de arriba y no las de la tierra, y entonces Él pone esa base. Versículo 2, pero a causa de la fornicación, te pone aquí, hay una tentación, hay una lucha en el hombre y en la mujer, que es la fornicación. Cada uno tenga su propia mujer, habla precisamente de una mujer, y cada una tenga su propio marido. Habla de un marido y habla de una mujer. Eso es muy importante que lo entendamos. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. En Génesis capítulo 2 versículo 24 nos habla precisamente de este misterio del matrimonio. Y nos dice aquí en el versículo 24, dice en Génesis, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Es decir, todos venimos de una relación de papá y mamá y una vez que crecemos, maduramos y nos casamos, seamos una sola carne con la persona con la que contraemos matrimonio. Hay un pacto entre uno y otro para poder vivir en sagrado matrimonio. Así es de que lo que nos está diciendo es precisamente el deber conyugal. Hay un deber conyugal de vivir en matrimonio, de vivir juntos y de vivir con una gran cantidad de responsabilidades. Pero hablando de la parte sexual, que es a lo que se está refiriendo, versículo 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido el deber conyugal. Ahora, este versículo nos habla de algo muy importante. ¿Cuál es ese deber conyugal? Te está hablando de la relación sexual, la relación matrimonial. Versículo 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Estos dos versículos son importantes porque uno de los problemas en el matrimonio es el no darse a la otra persona en la relación sexual y en la intimidad. Debemos entender que uno de los actos más hermosos dentro del matrimonio es la relación de intimidad, porque es la muestra de amor más fuerte entre el hombre y la mujer. Las palabras te amo, te quiero, te extraño, me gustas, eres lo máximo, está bien, pero la culminación del amor, el poder tener la muestra más grande de amor, es la intimidad. Ahora bien, lo que la Escritura nos está diciendo es que tengamos cuidado
en que si por alguna razón nos alejamos y dejamos de tener la relación en la intimidad, estamos faltando a un mandamiento. Y como consecuencia de eso, vamos a caer en la tentación de la fornicación. Así es de que debemos captar que no podemos estar en enojo, en ira. En el enojo lo que hace es que nos separa. Debemos captar que para el hombre el área de la sexualidad es muy importante. Y debemos captar que para la mujer el área emocional también es muy importante. Entonces, el amor está rodeado de sentimientos emocionales, de palabras hermosas y de tiempos para poder tener una intimidad de amor con la otra persona. Ambas partes tienen que entender que deben darse a la otra persona. ¿Qué pasa cuando ha pasado tiempo y no tienes esa relación con tu cónyuge? Las dos personas comienzan a irritarse, a molestarse y a separarse. Por eso aquí dice que la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. Quiere decir que seamos sensibles a darnos el uno al otro, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No está hablando de abuso, no está hablando de tomar lo que te corresponde, sino de darse en lo que tiene que ver con el amor, que es la culminación, como ya lo dije, de la relación matrimonial. Así es de que entendamos que la relación matrimonial está llena de favores en la intimidad. Por eso el versículo 5, en estos dos versículos 3, 4, como que el 5 culmina diciendo, no os neguéis el uno al otro. La negación de tu pareja propicia grandes y graves problemas al grado de llegar al adulterio, al grado de llegar a la separación, al grado de llegar a estar batallando con la lascivia, al grado de llegar a estar batallando con gritos y malas caras. Por eso, esta parte de la Escritura, que es muy pequeñita, no os neguéis el uno al otro. Está diciendo, por favor, son matrimonio, vivan en intimidad su amor y no se separen. Es importante que entendamos que en nuestra relación conyugal siempre debemos de estar con una actitud de perdón, de arrepentimiento y sobre todo de estar hablando cosas hermosas el uno con el otro para poder llegar a la culminación del amor, que es la intimidad. Y luego la Escritura nos dice aquí, dice, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparse sosegadamente de la oración. Es decir, te dice que podemos separarnos por un tiempo por cuestiones de estar orando. Te habla del ayuno. Hay ayunos de dejar de comer a mediodía, hay ayunos donde tomas jugos y no comes el plato fuerte, y aquí te está hablando de un ayuno, de la relación, de la intimidad, pero no porque sea pecado, sino simple y sencillamente porque tú estás ofreciéndole al Señor algo para estar delante de su presencia. No puede ser pecado lo que el Señor hizo sagrado. No puede ser pecado lo que el Señor constituye un derecho para poder vivir enamorados y en amor, en intimidad. Así es de que, a no ser que tengan consentimiento de separarse en el área de la sexualidad para poder tener tiempo de oración y de búsqueda con las cosas del Señor. Esto es importante que lo entendamos. Volvamos juntos en uno para que no se tiente. Luego dice, y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás. Si tú lo tomas como lo está diciendo,
La tentación de Satanás viene cuando nos separamos. Una relación sexual, una relación de intimidad, es una relación de amor, pero cuando no lo hacemos, Satanás nos tienta a causa de vuestra incontinencia. Es decir, que no somos personas que estamos haciendo caso al mandamiento de unirnos juntos. Y esto es muy importante. Versículo 6, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Algunos dicen que Pablo era viudo, otros dicen que era soltero, pero el punto es el que él está diciendo que tengamos la libertad para no tener una pareja y bueno, la razón principal es para poder dedicarnos a las cosas del Señor. Fíjense lo que dice Mateo 19, versículo 10. Mateo 19, versículo 10, la Escritura dice aquí, una vez que están hablando sobre el divorcio, los discípulos le contestan al Señor después de lo que está hablando, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre, con su mujer no conviene que se casen. Entonces les dijo Jesús, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Te está hablando de un don, de una dádiva. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que así mismos se hicieron eunucos, escucha, por causa del reino de los cielos. El que es capaz de recibir esto, que lo reciba. Está diciendo que lo que Pablo está diciendo, de que se quede sin casar, es por causa del reino de los cielos, y que si tú no vas a estar luchando para quemarte, lo hagas. Pero si vas a estar luchando con la tentación, no lo hagas. En versículo 8 dice, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno le fuera quedarse como yo. Hablando otra vez de que primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Es lo que nos está diciendo. Así es de que en lugar de estar luchando y estar sufriendo en el área de la sexualidad, que Dios la puso para poder casarnos, pues entonces cásense. Versículo 10, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Entonces ya una vez que quedó claro que debemos casarnos, los que tenemos ese sentimiento de hacerlo y los que no, solamente entender que lo hacemos no lo hacemos para estar como Pablo, porque hay un don y en ese don buscamos por sobre todas las cosas del Señor. Es decir, versículo 11 dice, y si se separa, quédese sin casarse, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Aquí nos habla de un punto muy específico. Dice versículo 10, pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. O sea, no hay separación. Tenemos que estar unidos uno con el otro una vez que decidimos casarnos. Se hizo un pacto, se hizo un mandato, se hicieron votos delante de la presencia de Dios. Pero el versículo 11, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Bueno, te está hablando de un versículo un poco complicado. Te dice, hay la oportunidad de separarse si el marido que no es creyente decide separarse y tú permanece unido con él.
Versículo 12, para que lo vayamos entendiendo, porque empieza en el 11 y continúa 12 y 13, dice: a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. Es decir, si tú te casaste con un incrédulo en yugo desigual, la Escritura nos habla que ese yugo desigual, se enamoraron, decidieron casarse, creías que tú podías orar con él o por él y recibir a Cristo, entonces quédate con tu marido y vas a estar en una guerra espiritual para poder llevarlo a los pies de Cristo. Y esa guerra espiritual no termina hasta que él llegue a los pies de Cristo o ella llegue a los pies de Cristo. Versículo 13. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Y escucha por qué. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos, atención, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Qué versículo tan extraordinario. Porque tú eres creyente, tus hijos son santos. Porque tú estás caminando en la presencia de Dios, tus hijos son santos. Debemos entender que no debemos permitir que el incrédulo nos jale a no estar congregándonos, a no orar, a no buscar la presencia de Dios, nos jale a que Él llegue y dice, bueno, no quiero que te congregues porque en esta casa ordeno yo. Vamos, debemos de entender que la autoridad dada por Dios al varón tiene sus límites. Y el límite es primero Dios y después la autoridad del varón. Entonces, si Dios te está prohibiendo buscar a Dios, primero es orar, clamar, hacer que el Señor te acerque a su presencia, porque vamos, tú tienes que estar cerca de la presencia de Dios para tener la fuerza, la fortaleza y la fe para llevar a tu pareja a los pies del Señor Jesucristo, lo cual es muy, muy importante. Y bueno, hay otro versículo que me gusta mucho hablando de lo que es la santidad de los hijos. En Hechos capítulo 16, versículo 30, dice lo siguiente. Dice así, hablando de cuando estaban cantando Pablo y Silas, el carcelero se da cuenta de que ellos están las cárceles abiertas porque hubo un temblor y el carcelero se quiere matar porque dice, me van a quitar la chamba, y era una regla del carcelero si se le escapaba a alguien. Y entonces Pablo le dice, no te hagas ningún mal, aquí estamos. Versículo 29, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, fíjate cómo lo dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, atención, tú y tu casa. Tú y tu casa. Entonces, cuando dice y tu casa, está hablando de los hijos. Y tu casa, está hablando de la bendición que estás poniendo sobre él, incrédulo. Y tu casa, todo lo que los miembros de la casa están siendo santificados porque tú amas a Dios, oras y la unción del Espíritu Santo está contigo. Entonces, lo que aquí está proponiendo, lo que está diciendo la Escritura, no te separes, ten fe, cree que va a ser cambiado por la presencia de Dios, por la palabra de Dios, y esto es muy importante, ¿sí? Versículo 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos.
Pero si el incrédulo se separa, sepárense. O sea, después de un proceso de guerra, de lucha, de contienda, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz, subraye la palabra, a paz nos llamó Dios. O sea, ¿cuándo es cuando yo puedo separarme? Cuando ya no hay paz. Y no hay paz cuando hay golpes. Y no hay paz cuando hay agresiones verbales. No hay paz cuando el hombre está lastimando a la doncella del Señor. No hay paz cuando la mujer está lastimando al hombre. No hay paz cuando hay adulterio. No hay paz cuando hay situaciones insoportables. Y ahí habría que pedirle el consejo siempre a una persona, un consejero que te pueda decir, es tiempo de separarte. No es una decisión que puedas tomar libremente, solamente, porque llega un momento que nos desesperamos y decimos, basta ya. Y es el momento de buscar el consejo para que esa persona ore por ti, haya un grupo de personas orando juntos y esto se prolongue un poco más. Y versículo 16 dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tu marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Oración, oración, oración. Oración cambia las cosas. Oración cambia el matrimonio. Pero no se trata solamente de orar en los tiempos turbulentos. Se trata de orar todos los días. Se trata de hacer que tu esposo llegue a buscar la presencia de Dios. Luego existe el otro caso, que es que tú recibes a Cristo y él no lo recibe. O tú, como varón, recibes a Cristo y ella no lo recibe. La Escritura nos habla de repente, como que cambia, y nos habla de la circuncisión, el pacto. Acuérdense ustedes que Abraham tuvo que hacer un pacto con Dios. Y el pacto fue la sangre, la circuncisión. Era un pacto de sangre a través de la circuncisión. Y a partir de ese momento los judíos se circuncidan desde su nacimiento. Pero aquí nos está hablando de que evitemos ese conflicto, si te circuncidas o no te circuncidas, cómo es esto, si vas a cambiar, si vas a tener que dejar de tener una mujer, etc. Y te dice versículo 17, pero cada uno como el Señor le repartió. Y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Y empieza el ordenamiento. Fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Te está diciendo que no por estar circuncidado eres santo, eres más delante de la presencia de Dios, o no por no hacerlo. Simplemente te dice, nada es. Eso es un pacto en el Antiguo Testamento y ahora tú estás con Cristo. ¿Qué es lo que entonces debo hacer? El mandamiento, sino guardar los mandamientos de Dios. Ese es el punto, que tú tengas la palabra de Dios, la sigas y tú hagas su voluntad. Versículo 20, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se queden. Dice, fue llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, escucha esto, esclavo es de Cristo, pero por precio fuiste comprado. Tú, cuando recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, eres libre del pecado, ya no hay pecado en ti, pero necesitas entender que ahora estás ligado
a Cristo para hacer su voluntad y buscar la guianza del Señor. Por eso la Escritura nos dice en Gálatas 4:1, si vamos allá, Gálatas 4:1, la Biblia dice, pero también digo, hablando de lo que es la esclavitud y hablando de cómo te estás ligado a la esclavitud, y pone el ejemplo de un niño y cómo él, aunque es Señor de todo, sigue teniendo a alguien que le diga cómo hacer las cosas. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo, el pecado, la lascivia, la mentira, etc. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, y dale gracias a Dios que tienes a Cristo y recibiste a Cristo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces somos hijos de Dios. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, papito mío. O sea, yo no soy esclavo, pero tengo un Padre hermoso que me dio los mandamientos y me dio la bendición para seguir su presencia, ¿verdad? Y esto es muy hermoso. Así que, versículo 7, dice, no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Así que ya no eres esclavo del pecado, ya no eres esclavo de la lascivia, de la maldad, de la impureza, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces la Escritura nos dice aquí, regresando a 1 Corintios capítulo 22, esclavo de Cristo, nos habla de que nuestra esclavitud es ser hijo adoptado, para que me entiendan. Somos hijos adoptados, pero por precio muy especial. Versículo 24, estamos en 1 Corintios 7, 24. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. ¿Fuiste llamado divorciado? No hay problema. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Fuiste llamado soltero? No hay problema. Las cosas viejas pasaron y comienzas a partir de ese momento una nueva vida. ¿Fuiste llamado vuelto a casar? No hay problema. Vivías en pecado, te arrepentiste, buscaste la presencia de Dios y ahora estás en la presencia de Cristo. A partir de ahí, en adelante, vas llevando una vida de santidad, echando todas las cosas viejas que pasaron y seguir hacia adelante. No permitas que el diablo venga a meter condenación de cosas del pasado, porque ahora en Cristo eres una nueva criatura. Es lo que nos está diciendo. Termina de lo que es, quédate como estás. Versículo 25 da un mensaje a las vírgenes. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por buena causa de la necesidad de que voy a leer el versículo 26, dice, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad de que apremia que ahora bien el hombre se quede en quedarse como está. Te está diciendo que te quedes como estás, ¿verdad? Versículo 26, te quedes como estás. Y el versículo 27 y 28 muy importantes, porque primero te lo dice te pone el ejemplo de la circuncisión. Y el 27 dice, ¿estás ligado a mujer? No procures soltarte. Es decir, has hecho una promesa con ella.
No por ser cristiano la vas a abandonar. No porque tú eres cristiano y ella no, o viceversa. ¿Está libre de mujer? No procures casarte. Vuelve a hacer hincapié que lo más hermoso es dedicarle 100% de tu tiempo al Señor, si es que tienes el don de continencia. Versículo 28, mas también si te casas, no pecas. Y fíjate, si te casas, no pecas. Atención. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os lo quisiera evitar. ¿Por qué aflicción de la carne? Porque más adelante nos dice que deben de tener cuidado el marido de la mujer y el hombre de la mujer. Dice aquí, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Voy a leer el versículo 32 para poder aclarar el versículo 28. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Ya quedó claro, lo establecimos, lo dijimos. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y aquí nos está hablando de la importancia de poder darle el tiempo a tu esposa y la esposa darle tiempo al marido. Es decir, debemos pasar tiempo el uno con el otro y buscar la presencia del Señor. Versículo 34. Hay asimismo diferencia entre las casadas y las doncellas. Las doncellas, vuelvo a repetir, tienen cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en el cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces te dice, la prioridad en la soltera es buscar la presencia de Dios. Pero que quede establecido que la soltera y el soltero se dediquen a buscar al Señor, porque si no se dedican a buscar al Señor, entonces vamos a tener que aplicar el versículo que dice anteriormente que por no casarse se están quemando, versículo 9. Pero si no tiene don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces, lo que te salva para estar pensando en una pareja, en cometer pecado, en cometer adulterio o fornicación, es tener tu vista bien clara en orar, en buscar a Dios, en enamorarte de Dios, enamorarte del Señor, enamorarte de su presencia. Y esto es tanto para las doncellas, como para los jóvenes, como para las viudas. Muy importante. Regresemos a nuestro pasaje, 1 Corintios 7, versículo 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Dice aquí, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuvieran. Te está diciendo que también te dediques a buscar la presencia de Dios, a llevar gente a los pies de Cristo, a evangelizar, a hacer que las cosas se den. Y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no apoyasen. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Te dice, que casarte es muy hermoso, es estar enamorado, estar con los hijos, estar disfrutando, pero el tiempo es corto. Y porque el tiempo es corto, dediquémonos a buscar la presencia de Dios. Versículo 34, una vez que ya leímos el 32 y el 33, versículo 34 dice, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella no, dice, tiene cuidado de las cosas del Señor. Eso ya lo leímos. Versículo 35. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para los honesto y decente, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Que no haya nada que te aleje de la presencia de Dios. Luego dice, versículo 36, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, ya te habla de el padre con las hijas y con los hijos, que pase ya de edad
y es necesario que así sea. Algo lo que quiere, no peca, que se case. Se está diciendo, bueno, si el padre quiere que se case y ella se quiere casar, por favor no se lo impidas. Que se case. Es necesario que se case. Pero el que está firme, versículo 37, en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, don de continencia, persona dirigida a las cosas de Dios, y ha resuelto en su corazón guardar a su hijo virgen, bien hace. O sea, hija, ¿quieres casarte? No, yo quiero servir al Señor. Bueno, pues sirvamos al Señor. Prepárate, métete a un instituto. Y hay tantas mujercitas que se meten a un instituto y resulta de que ahí encuentran a su príncipe azul y entonces cambian de parecer. O sea, podemos estar sin casarnos, agradando a Dios, enamorados de Dios, siempre esperando que Dios traiga a nuestra pareja, si es que Dios es su voluntad. Versículo 38, de manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Él insiste que lo mejor es 100% buscar la presencia de Dios. Y estamos hablando de la palabra, y la palabra te dice, hijo, da tu tiempo completo al Señor si tienes el don. Versículo 39, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriese, libre es para casarse con quien quiera. Te aclara. Una vez que tu pareja falleció, te puedes casar con tal que sea en el Señor. Es decir, la viudez es un estado que no pensábamos que iba a pasar, pero si te quieres volver a casar, tienes la libertad para poder hacerlo. No hay ningún problema. ¿Cuándo es cuando hay que hacerlo? La Escritura nos habla que en el momento que tú quedaste viudo, a los días tú puedes decir, yo puedo volver a casarme, aunque no es lo recomendable, siempre es recomendable esperar para poder restaurar el corazón de la tristeza y el dolor de la pérdida de la esposa o del esposo. Versículo 40 termina, pero a mi juicio más dichosa sería si se queda así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Varias veces dice, quédate como estás, porque Él tiene un don, y nos lo dice con una claridad impresionante en el versículo 7. El don de Dios, el don de incontinencia, el don que ya quedó claro que es para ciertas personas. Entonces, familia, el capítulo 7 nos da ideas de cómo debe de ser la relación matrimonial. ¿Me puedo divorciar? Ya lo leímos. ¿Me puedo volver a casar? Ya lo leímos. ¿Me puedo quedar sin casar? Ya lo leímos. ¿Me puedo quedar en la condición en la que yo me encuentro? Pero lo que no puedes hacer es cambiar tu condición porque ahora piensas que eres más espiritual. Porque la Biblia dice, quédate como estás. Quédate como estás. Y eso es importante que lo entendamos, ¿verdad? Porque la circuncisión nada es y la incircuncisión de nada me sirve, sino el servir a Dios o como dice aquí, el buscar a Dios, la santidad con Dios. Entonces, la cuestión del divorcio es una cuestión difícil de captar, pero la Escritura te abre la puerta y te da una pequeña solución. Para concluir, vamos acompáñenme al libro de Mateo 19, versículo 1, donde está tratando Jesús este problema. Y dice, aconteció que cuando Jesús terminó esta palabra, se salió de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán,
y le siguieron grande multitud y los santos y los sanó allí. Y entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciendo: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Fíjate cómo lo dice. Respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Le está recordando el versículo de Génesis 2:24. Así que no son ya más dos, sino uno solo carne. Por tanto, lo que Dios junta, no lo separa el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Entonces él contesta: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestra mujer, mas al principio no fue así. Y Jesús dice: y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiara, adultera. Versículo 9 nos está aclarando un punto. Dice que des tiempo a la restauración. Todo el capítulo 7, casi la primera parte del capítulo 7 de Corintios, nos está hablando de orar, de clamar si te casas con yugo desigual, que busques el poder llevar a tu pareja a buscar la presencia de Dios, que los hijos son santificados por tu persona, que eres un hijo de Dios. Pero aquí en el versículo 9, Mateo 19:9, dice: y os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, o sea, te da solo una premisa: fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Fíjate cómo lo menciona. Te está hablando que el adulterio no es permitido, pero te está hablando que si tú te llegas a casar después con una mujer que vivió en adulterio, pues no es permitido. Y esto es importante que lo captemos. Entonces, el divorcio es algo que lo debemos llevar al límite, es decir, creer que no existe. Creer que no existe para el creyente, que la salida para el creyente es la fe, orando, creyendo y viendo cómo Dios es capaz de restaurar, escucha cómo lo voy a decir, lo que no era posible restaurar. Dios es especialista en restaurar lo que fue imposible restaurar. Ahora, quiero concluir diciendo: si tú estás en un problema que tuviste que separarte y divorciarte, eso ya pasó. Quédate como estás. Vamos hacia adelante. Ya le pediste perdón a Dios. Ya buscaste su presencia. Ya ahondaste en lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Así es de que las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Vayamos pues hacia adelante, buscando la presencia de Dios y creyendo que todo lo podemos en Cristo Jesús, que nos fortalece. Muy importante pedir consejo, pedir consejería, cuando las cosas ya están como diciendo: ya no soporto esta vida, porque la consejería hace que vuelvas a retomar los principios de la palabra de Dios. Este es el capítulo 7 del libro de Corintios, 1 Corintios 7, con muchas aclaraciones sobre muchos temas, y Dios está con nosotros. Familia, Dios les bendiga, que tengan una muy buena semana.